Muy bien. Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Estoy muy contenta de recibir hoy a Mar Guerrero, una astromentora maravillosa, también profesora universitaria que nos va a venir hoy a hablar. Por eso me parece una combinación muy interesante con tu experiencia, Mar. Vamos a hablar de Júpiter y de Saturno en la educación desde una mirada de la astrología chamánica, que es la astrología que tú vives y que tú transmites. Y nada, estoy muy contenta de tenerte aquí y de charlar contigo. Mm, Es un placer y además muchas gracias, ¿no? por dar este paso, traer al mundo este congreso que me parece tan necesario y entender, ¿no? Cómo la astrología nos ayuda mucho a entender el proceso evolutivo y de maduración de los seres humanos, ¿no? Desde Ujú, niños hasta adultos. Entonces, es un absoluto placer, ¿no? Porque son 20 años antes de ser astróloga. He estado 20 años de mi vida dedicándome al sistema educativo, ujú, entonces, tanto en la universidad como en educación secundaria. ujú. Entonces, me encanta que cambiemos, ¿no? La forma de hacer las cosas. O sea, que tienes la experiencia perfecta, ¿no? Y una evolución que ahora estás en el momento perfecto para aplicar, ¿no? Tienes una mirada muy desde la experiencia también, ¿no? De Totalmente. cómo funcionan las cosas o cómo han ido funcionando. Y ahora con la astrología, pues con una mirada más amplia eh, sobre el sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, un placer, Mar, de tenerte aquí y de poder conversar en este congreso. Igualmente. Y además, la experiencia también la he tenido en diferentes países, ¿no? Ajá. Entonces, he trabajado en instituto en España, también estuve 2 años en Estados Unidos y 12 en Tailandia y estaba haciendo un doctorado en Japón. Bueno. Entonces, el doctorado además era de desarrollo psicológico, ¿no? Era de psicología y de cómo se desarrolla la mente de los estudiantes. Ujú, Entonces, te das cuenta de que hay problemas muy similares, que no solamente estamos hablando de una problemática en España, en Latinoamérica, sino que es global. O sea, humanamente, a los niños, adolescentes y jóvenes, y a los adultos incluso, les estamos limitando la zona de genialidad y el poder creador realmente, ¿no? Desde niños. Entonces, en lugar de promover el potencial que tienen de forma natal, y de ahí la astrología como que ayuda mucho a ver cuál es mm, el potencial que queremos realmente fomentar, lo que hace el sistema educativo es realmente lo contrario, es ponerle, bloquear ese así potencial, ¿no? es. Y Ujú, entonces depende de personas valientes, como tú creando el Congreso, que realmente traigamos a luz una reflexión para cambiar las cosas, porque las cosas no se cambian solas. claro. No, tenemos que ser parte del proceso, ¿no? Ujú. Claro, primero es esa parte de reflexionar desde la experiencia personal, ¿no? Profesional, también como madre, que estamos pues pendientes, ¿no? de la educación de nuestros hijos. Combinarlo así con la astrología te das cuenta de de que lo importante que es ver cómo funcionan los ciclos, cómo se van desplegando y la importancia que tienen desde que empieza la educación y también ver a cada etapa necesita y demanda un cierto tipo de desarrollo, ¿no? De los 0 a los 7 estamos hablando de la Luna, de los 7 a los 14 es más Mercurio, a partir de los 14 es más Venus, pero toda la parte de la adolescencia y la educación superior, que tú tienes ahí mucha experiencia, pues Júpiter y Saturno, cómo ayudan desde una mirada diferente, resignificada, digamos, cómo ayudan a que los adolescentes y los estudiantes puedan conectar con esa visión interna de Júpiter, que es el coach interno, que te dice, venga, podemos ir más lejos, ¿no? ¿Qué es Júpiter? Júpiter es el fuego, la energía el fuego de la confianza y de la fe en ir más allá
Entonces, conectar con esa parte es muy importante, ¿no? Desde la adolescencia y no empezar ir hacia, digamos, una carrera, digamos, sin esa fe ni esa confianza. Entonces, ¿cómo hacer para despertar esto antes? O sea, antes, en el momento que toca, ¿no? Entonces, la Claro. astrología chamánica, ¿qué dice de Júpiter, ¿no? ¿Qué es Júpiter y Saturno? Em, Claro, sobre todo yo creo que el que es más importante resignificar es Saturno, ¿no? Porque a Júpiter realmente sí que tiene esta parte de Dharma en ujú, astrología chamánica y el concepto Dharma significa el buen vivir, ¿no? Entonces, como que realmente, ¿qué es lo que has venido tú a, cómo evolucionas, cómo creces? Júpiter es la expansión y el crecimiento del alma. Entonces, donde sea que tengamos Júpiter natalmente, es lo que hemos venido a crecer. Claro, normalmente desde una astrología más tradicional hay como una crítica, ¿no? En decir, este es benéfico, este es maléfico. ujú, Y la astrología chamánica, eso, por ejemplo, no existe. Es como que todos los planetas eh, nos ayudan a conectar con el poder que ya existe dentro y con el potencial del alma, que ujú, simplemente los procesos iniciáticos y la iniciación son muy importantes dentro del chamanismo, de cuando pasamos de un estado a otro, hay un rito de paso. Y en las culturas más modernas, como que seguimos con ritos de paso, ¿no? Existe la comunión, existe la graduación del instituto, de la universidad, existe pues una boda, el bautizo más allá de la religión, ¿no? Es como ritos de paso en los que celebramos con nuestra comunidad que ujú, una parte de nosotros ha muerto y que otra pues está naciendo, ¿no? Entonces cuando te casas, tu ser soltero se ha muerto y ahora hay una nueva identidad emergiendo, ¿no? Cuando las mamás son madres, ¿no? Hay un nuevo ser también, hay un duelo a tu no ser madre, desde etcétera, luego. del que no se habla, ¿no? Sí, Mucho. sí, pero es así. Claro, es así. Entonces, para los adolescentes, etcétera, es igual, ¿no? Cuando terminan el instituto y pasan a la universidad, hay esa decisión muy importante que además conecta con los 18 años, que ahí sería más el retorno nodal, ¿no? Que es muy Normal. Ujú, interesante en esa época. Pero Saturno es el que realmente nos ayuda a definir en la materia y traer a la vida eso que hemos venido a hacer. De hecho, las personas que tienen un Saturno fuerte se pueden rigidizar, ¿no? Y ser muy estrictos, pero realmente son las personas que más herramientas tienen para materializar en el mundo físico las ideas y la imaginación, ¿no? Hacerlo realidad. Entonces, cuando redefinimos Saturno como ese poder de definición en la materia, y realmente es el último planeta en el que tenemos acción. ujú, Que ya cuando pasamos a los transpersonales, realmente nuestra esfera de acción se diluye mucho porque estamos conectando con el colectivo. Entonces, nos pide mucho más disolución del ego, conciencia superior, procesos de transformación alquímica con Plutón, en los que realmente lo que podemos hacer no es tanto hacer, no es más el ser y el conectar. Pero hasta Saturno sí que hay una esfera en la que somos capaces de tomar acción y Saturno es muy importante esa dedicación sagrada a lo que hemos venido a traer al mundo. Entonces, donde sea que tenemos Saturno en nuestra carta natal, nos indica dónde encontramos obstáculos porque tenemos que aprender a abrazar la autoridad interna y donde cada vez que soltamos la autoridad interna, nos viene un Saturno externo que a veces se configura como un ser humano. A mí me pasó, por ejemplo, con mi doctorado. Yo en mi doctorado, para poner un ejemplo vivo de un Saturno fuera, ¿no? Yo tengo ujú. una marca saturnina muy fuerte en mi carta natal y esto muchas veces me preguntan, ¿cómo se ve? Pues cuando tienes a Saturno en aspectos tensos a tus planetas natales, cuando los tienes en el medio cielo, en el ascendente, etcétera, ¿no? En mi caso están en una T cuadrada con casi todos mis planetas natales. Entonces, era como, venga, toma, dosis de Saturno en esta vida. Ahora, mi director de tesis llegó un momento en el que me cuestionó absolutamente todo, ¿no? Como tu profesionalidad, tu tal, y al final era para yo abrazar
si realmente eso era lo que tenía que hacer en esta vida o no. Y de hecho, para mí el proceso que fue muy difícil fue decir, voy a dejar la tesis después de 5 años dedicándole muchísima energía y creyéndome que el resto de mi vida iba a estar en el sistema educativo a nivel universidad. Pero claro, tenía que hacerme astróloga y tenía que montar todo lo que he montado y quién sabe si en algún momento determinado volveré a la universidad trayendo todo esto que he ido creando que es mío, que no... Claro. Entonces, esa es la enseñanza de Saturno. Nos muestran obstáculos externos, nos aparecen personas que nos cuestionan Ujú. para que nosotras realmente hagamos ese proceso interno de decir, me da igual lo que digas, esto Claro, es lo que yo sé que necesito traer al mundo y también Saturno nos enseña a dedicarle tiempo a algo, porque a Saturno no le interesan los placeres instantáneos, sino realmente Saturno lo que quiere es que dejemos un legado para las 7 generaciones venideras. Entonces, estamos hablando de algo que cuando una persona tiene un Saturno fuerte o Capricornio fuerte también, no le interesa solamente crear algo para dentro de un mes, sino que realmente tiene una visión muy a largo plazo que es muy necesaria en la época en la que vivimos, que parece claro. que si no tienes un resultado instantáneo, parece que no merece la pena hacerlo. Y Ujú. hay veces, por ejemplo, yo me dedico a emprendimiento también, ¿no? Y hay veces que estás nutriendo una relación con clientes que la persona te compra 2 años más tarde algo. Entonces, ser consciente de que no solamente estamos viendo los resultados a corto plazo. Cuando estamos hablando de un sistema educativo, los cambios que están sucediendo van a largo plazo. ¿Qué Claro, queremos dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y los hijos, ¿no? Siete. claro, Entonces, claro, necesitamos Saturno para que las decisiones que tomemos no sean solamente para solucionar problemas urgentes, sino para realmente traer a la luz un sistema que permita el crecimiento del ser humano y no que lo limite. claro. Es como, por ejemplo, cuando se plantan frutales, los plantas y tú sabes que tú no vas a ver los frutos de este árbol. Van a ser tus hijos los que van a disfrutar de esto. Es decir, eso es una acción muy saturnina en este sentido, porque estás plantando algo, pero sabes que no va a ser para ti, pero que va a servir para los que vienen después, ¿no? Entonces es un poco esta imagen también de... porque claro, a veces Saturno de una manera así más tradicional, que es el tener éxito, ¿no? Subir una montaña, escalar posiciones sociales y profesionales y tal, y tener éxito, pero eso es solo una parte como muy, muy pobre, diría, de Saturno, que es lo que tú estabas diciendo ahora, que es muchísimo más amplio Saturno y piensa a 7 generaciones. Y realmente cuando ves, por ejemplo, trabajos de personas que han creado pues, una metodología educativa que sigue después de 100 años, ¿no? Después de 50, de 80 o de 100 años, sigue teniendo mucho sentido y mucha gente se acoge, o que sea Montessori o otro tipo de pedagogía. eh, es un trabajo muy saturnino esto, ¿no? Porque deja un legado que sigue nutriendo las generaciones que vienen atrás. Entonces, es entender que si hacemos las cosas desde este lugar, pues tiene más sentido también, un sentido jupiteriano también, y que los niños, los adolescentes, que luego van a ser personas que van a tener un trabajo y que, ¿no? Que eso es una cosa que se va a expandir en su vida. Entonces, cómo esa parte en el adolescente y en la universidad o lo que sea que se quiera estudiar o hacer, sea desde un lugar, así como tú dices, de un Saturno que piense a largo plazo, para que sea algo realmente útil, pero útil no desde útil rígido, sino útil de verdad, ¿no? Un poco como la idea de los frutales.
Sí, Mm, además es genial que hayas traído a los frutales porque, claro, es que Saturno hay que diferenciar el Saturno patriarcal sí. del Saturno esencia de Saturno, ¿no? Entonces, la esencia de Saturno es el manual de cómo funcionan las realidades en el mundo físico 3D. Entonces, Saturno es el que nos ayuda a traer la medicina de Neptuno, Urano y Plutón al planeta Tierra, a la realidad 3D. Si una persona realmente no está conectado con sus elementos tierra o con su Saturno natal, realmente puede tener unas ideas increíbles, pero no tiene la capacidad de hacer nada con ellas. Y eso realmente es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Es que me cuesta aterrizar las ideas. Saturno es el que realmente nos ayuda a decir, vale, todo esto cómo funciona realmente en la sociedad en la que vivo, en la cultura en la que vivo. Ambos, tanto Júpiter como Saturno, son los planetas sociales. Entonces, son los planetas que desde mi carta natal y desde la carta natal de cada uno podemos realmente tomar acción hacia la sociedad. Y Júpiter, ¿vale? Es esa expansión, pero puede también, es el benéfico, ¿no? Es verdad que nos trae Mm, regalos y es absolutamente verdad que nos ayuda a expandirnos. Pero si hay una expansión, por ejemplo, un sistema educativo, un negocio, un libro, algo, si crece excesivamente y no tiene raíces saturninas, ese crecimiento puede ir en contra. O sea, puede morir de éxito, ¿no? ujú, Entonces, hay veces que necesitamos primero fundar esas raíces y cuanto más grande sea el árbol, más tiempo va a estar con las raíces. Entonces, lo que decía de los frutales es genial, porque es que esa es el Saturno orgánico, no el Saturno estructurado patriarcal, ¿no? Es un Saturno que es cómo funciona la naturaleza y desde ahí toma acción. Entonces, claro, en los mundos de Neptuno todo es luz y amor, ¿no? En los mundos de Urano es la conciencia superior y el campo cuántico de infinitas posibilidades. Pero somos humanos y estamos encarnados en el planeta Tierra. Entonces, el que nos ayuda a traer todo eso al mundo físico es Saturno y de hecho los chamanes siempre se decía que lo que hacían era viajar, porque en el chamanismo se viaja a través de pues trances y estados alterados de la conciencia con un tambor, se puede hacer con plantas medicinales, se puede hacer bailando. En las plantas medicinales no es la única forma, ¿no? Con la respiración, por ejemplo. la respiración, sí. Claro, y entonces como que accedes a estados de conciencia alteradas en las que conectas con espíritus y con ese mundo más neptunia, más transpersonal, pero la idea del chamán es que trae la medicina para su tribu. No se queda en el mundo. Y esa es la diferencia entre un chamán y un esquizofrénico. El chamán sabe volver y sabe realmente aplicar de forma práctica a los problemas que observa en su tribu. ¿Qué es lo que hace, no? Con eso. La persona que tiene esquizofrenia es como que vive en un mundo en el que no sabe después volver a pagar la luz, o sea, es como que no puede vivir en la realidad 3D y no es funcional. Entonces, Saturno es ese manual de cómo funciona y de cómo realmente ofrecemos nuestra medicina al mundo y la conjunción es de lo que también queremos hablar, ¿no? La conjunción Júpiter y Saturno nos muestra eh, cómo socialmente evolucionamos antes del descubrimiento de los transpersonales, porque los transpersonales se descubrieron hace poquísimo, o sea, a partir del 1950, por ahí, con lo cual anteriormente toda la astrología milenaria se había quedado en Saturno. Y porque es el último que vemos Claro. con los ojos, ¿no? Entonces, ser conscientes de que los transpersonales ni siquiera podemos verlos si no usamos tecnología es muy interesante, porque Saturno podemos tener una experiencia orgánica de su luz, ¿no? Entonces, conectar con ese Júpiter y Saturno y ese ciclo es muy interesante porque nos indica dónde podemos tomar acción en relación a el ciclo de Plutón en Acuario también, ¿no? Entonces, ahora hablamos de esto, pero si quieres comentar algo.
Claro, el tema es esa parte de aterrizar, me ha hecho gracia es la esquizofrenia, pero porque claro, es verdad que alguien que tiene, por ejemplo, mucho aire en la carta, mucho acuario, es verdad que hay muchísimas, es como un campo de ideas increíbles, de cosas que seguramente se van a ver en el futuro, ¿no? Pero esa capacidad de poder aterrizar, es verdad, que es algo que, bueno, yo lo veo, ¿no? Lo que tú dices es cómo ayudar a poder aterrizarlo. Y saber que se puede aterrizar con Saturno, que de alguna manera se veía un poco como el malo de la película, por todo el tema, digamos, patriarcal, como tú decías, pero en realidad es resignificar a Saturno porque es realmente un anclaje muy fuerte y súper, muy útil, ¿no? Digamos, que realmente te conecta con aquí, con lo que tú puedes hacer aquí, porque está muy bien tener muchas ideas locas, por decirlo, lo digo en el buen sentido, Ujú, ujú, pero si no las puedes aterrizar, se quedan en tu mundo, en tu campo mental y ya está. No hay un legado, no hay algo que realmente que pueda servir, que tenga un significado y que pueda perdurar y realmente ayudar y sostener, ¿no? Entonces, esa resignificación, la verdad que me parece muy interesante, sobre todo ahora, además, ¿no? La gran mutación, que ahora vamos a tener muchísima energía de aire, entonces vamos a ver cómo también con tanta energía en Acuario bueno, y en Géminis también, cuando esté Júpiter o cuando esté Urano, cómo poder tener un anclaje firme y no estar en toda esta energía transpersonal, ¿no? De Plutón, de Urano, que un poco te deja descolocado, ¿no? Es un poco como un huracán y no sabes por dónde te viene el viento, ¿no? Entonces es como tener ese anclaje y estas raíces no tiene por qué ser rígido, porque de hecho el árbol se mueve, ¿no? Los edificios que se construyen muy altos también no pueden ser rígidos totalmente, se tienen que poder mover, ¿no? Entonces, en esa gran mutación, pues cómo hacer, porque cómo va a cambiar también de alguna manera el sistema educativo. ujú, ujú. Y claro, además en ese cambio quería reflexionar un poco sobre de dónde venimos, ¿no? Porque eh, las conjunciones Júpiter y Saturno tienen lugar cada 20 años. Y realmente anteriormente del descubrimiento de los transpersonales marcaban mucho el ritmo social, ¿no? Entonces marcaban mucho hacia dónde íbamos. Pero es que esos 20 años tienen ciclos de 200 años en los que se suceden en un elemento y durante 200 años anteriores ha estado produciéndose en tierra, excepto en 1981, que las personas que nacieron en esa época, sobre todo desde enero hasta julio del 81, tienen Júpiter y Saturno en Libra. Fue la primera incursión de Júpiter y Saturno en un signo de aire, ¿no? Ujú. Anteriormente habían sido todos en tierra, entonces el foco social estaba en la materia. La economía, que también es muy interesante, porque la educación y la economía están conectados, porque al final esos niños van a crecer y después van a ser parte del mercado laboral, ¿no? Y realmente poder dedicarse económicamente a algo que les apasiona y a lo que han venido a hacer y no lo que creen que es posible, ¿no? Entonces, hasta el 81 habían sido todos en tierra y ahí es donde estaba el foco social del crecimiento y se ve mucho, ¿no? Y entonces el sistema educativo que tenemos ahora mismo es un sistema educativo de la revolución industrial en la que estamos educando a personas para que trabajen en cadena. Entonces, claro, hay un cambio muy grande, ¿no? En el 2000 tuvo lugar la última conjunción de Júpiter y Saturno en Tierra, que fue en Tauro. Entonces, la del 81 fue como una primera incursión, en el 2000 fue en Tauro en Tierra y en el 2020 fue en Acuario. Y esa es la que estamos ahora, en ese ciclo Exacto. estamos ahora. Y es muy importante porque hay personas
que tienen esta conjunción también natalmente, ¿no? Entonces, como que traen, en mi caso es que yo nací en el 81 con esa conjunción y por eso siempre le Ah, vale. he prestado mucha atención, ¿no? Ahora, la que estamos ahora, del 2020, sucedió en diciembre y fue en 0 grados y poquito Acuario. Ahí es donde tenemos ahora a Plutón. Entonces, con Plutón, que es esa inteligencia artificial, ese, esas fuerzas de poder que nos transcienden, que es como que nos agobiamos, porque lo que tú decías es como que el ser humano puede hacer poco, nos retrotrae al 2020 y a lo que plantamos como semilla en ese momento. Entonces han pasado ahora 4 años, ¿no? En este año hemos estado teniendo un trígono, ¿no? Entre Saturno en Piscis y Júpiter en Tauro. Entonces se llevan muy bien, pero claro, Piscis y Tauro ha sido más interno el proceso. O sea, se inició algo en el 2020 y ahora lo estamos sintiendo. Saturno en Piscis, ahora es momento de soñar, es momento de realmente disolver un poco el ego y abrirnos a qué es lo que nuestra alma quiere crear, ¿no? Pero después Saturno se va a mover, ¿no? Entonces, cuando Claro. se mueva Aries, va a haber un salir hacia afuera, ¿no? Y Sí, sí, realmente, una energía claro, pero que... ahora mismo hay esta llamada a siéntelo, ¿no? Siente en tu cuerpo cuál es tu trabajo sagrado, qué es lo que tú has venido a aportar al colectivo, porque Saturno nos ayuda mucho a conectar con qué es lo que tú vienes a crear. Y no todo el mundo tiene la misma llamada, ¿no? Hay personas que vienen a ser más figura, más visible, más pública, más líderes, y hay personas que vienen a realmente traer una familia. eh, o, o irse a vivir al campo y tener un huerto orgánico y cantarle a las plantas todos los días. Y ese es su Saturno. O sea que, o escribir un libro, si quieres escribir un libro, tendrás que sentarte a escribirlo todos los días. O sea, Saturno nos enseña esa disciplina que no viene desde fuera, sino que viene desde dentro. Yo quiero escribir un libro. Eso es lo que mi alma ha venido a hacer. ¿Vale? Pues ponte porque que si no, solo no se va a escribir, ¿no? Claro. Entonces, en ese proceso, este año también vamos a pasar a una primera cuadratura, que es la crisis de identidad, ¿no? La primera cuadratura desde esa semilla que se plantó en el 2020. La primera cuadratura va a suceder cuando Júpiter pasa a Géminis y Saturno sigue en Piscis. Entonces, en agosto, diciembre del 2024 y en junio del 2025 esa ya con Júpiter en Cáncer y Saturno en Aries. Con lo Ujú. cual, esas ya se van a sentir bastante diferentes. Con este 2024 vamos a tener esa primera de lo que gestamos en el 2020 ahora, y el 2020 fue muy fértil, aunque no nos demos cuenta. O sea, hay muchísima gente que, como se dio cuenta de todo lo que no funcionaba, hizo cambios de vida muy De vida radicales. muy fuerte, sí, sí. Exacto. Entonces ahora estamos teniendo esa primera cuadratura de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y otra de las cosas de la medicina de Saturno es la honestidad con una misma, no engañarnos, no decirnos, ay, sí, pero es que yo estoy feliz aquí en esta pareja que me drena y tóxica, pero estoy feliz. No, Saturno te va a decir, no está feliz, le tienes que dejar. Estoy muy contenta en este trabajo en el que me levanto cada mañana sin ganas de vivir, pero me autoengaño y me digo que estoy estupendamente, ¿no? Entonces Saturno te muestra, no debes Lo que estar no aquí. funciona, claro, lo que no funciona. Exactamente. Ujú. Entonces tiene mala fama porque no te lo muestra de la manera más cariñosita, ¿no? Te la Claro. muestra en plan, es que este jefe es odioso, estos compañeros son horribles. ¿Por qué? Porque tú se supone que no deberías estar aquí. Entonces, necesitas empezar a tomar acción en un primer momento, ahora con Saturno en Piscis, simplemente soñar. ¿Qué es lo que yo he venido a dedicarle? Porque nuestra energía es sagrada y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Ujú. Entonces, cada ser humano ha venido con una semilla
para ofrecer algo al colectivo y, y realmente nutrir esa semilla exige mucha fe, mucho Júpiter, y exige también un trabajo. Si tú quieres plantar tomates, tendrás que Ujú. ponerte en el jardín. ¿Qué? Claro, Entonces, aparte claro. a veces no es tan sexy, ¿no? No es como, manifiesta lo que quieras. Si quieres manifestar lo que quieras, tener una relación sana con Saturno es súper necesario. Sí, también es ver, ¿no? En los adolescentes de cómo ayudar desde la educación, o desde casa, con los padres, que haya también una reflexión sobre el Saturno de cada uno, ¿no? Porque o sea, digamos que esa parte de autoridad interna que se va construyendo de poco a poco, pero también tiene que tener el adolescente el espacio para poder conectar con ese Saturno interno. Y eso también es un trabajo en casa, ¿no? Y Saturno va por elementos, ¿no? Un Saturno en tierra o un Saturno en agua, viene también con una energía diferente que expresar. Sí. Entonces es no buscarlo tanto fuera, sino ayudar desde, sabiendo también cómo funcionan los ciclos astrológicos, a que se puede decir desde la astrología, pero en realidad habla también de compromiso o de responsabilidad. Pero claro, con 14 años no es todo de golpe, ya va a ser un adulto, ¿no? Pero empieza también desde casa, acompañando cuando toca, ¿no? En los septenios, que se van haciendo toques con Saturno, que es como Saturno que llama a la puerta y que dice, venga, venga, va, ahora toca un escaloncito más en el compromiso, en la autoridad interna, en el responsabilizarse. Entonces, eso es un tema también de acompañarlo desde casa y en la escuela también ayudar, tú que tienes experiencia ahí, ayudar a que se puedan conectar con esa parte interna y que no estén tan a la defensiva afuera, con el Saturno de fuera, ¿no? Porque eso es como una distracción de lo que hay dentro realmente, ¿no? De su propio Saturno. Mm. Mm. Además, claro, aquí ser muy consciente de que realmente en el proceso de madurez de un ser humano eh, no somos adultos hasta nuestro primer retorno de Saturno. Entonces, que es 28, 29 años, con lo cual no se le puede pedir un Saturno encarnado a un chaval de 14 años porque no es su momento todavía, pero los papás sí pueden. Entonces, la mejor manera de acompañar a un adolescente con su Saturno es tú abrazar tu propio Saturno y ser un ejemplo de un Saturno sano, que no es una autoridad. Las personas que tienen una autoridad sana no necesitan poner reglas súper estrictas. Su propia presencia es sabia. Entonces, como Mm. tienen una presencia sabia, la gente les escucha, ¿no? No tienes que hacerte escuchar. Te escuchan porque dices, vale, Sí. esta persona lleva estudiando eso de lo que está hablando 40 años, pues vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, yo creo que para los papás en este momento también es muy importante saber que tú sigues también evolucionando y que la mejor manera de acompañar a tus hijos es ser tú, tu mejor versión. Ujú. Porque de esa forma vas a ser un modelo de ejemplo para el niño que dice, ah, mi madre ha sido valiente y está dedicándose a lo que le encanta y es feliz y radia eh, autenticidad y radia alegría porque está cumpliendo su carta natal y su rol en el mundo. Entonces, claro, ese adolescente dice, vale, yo también puedo. De forma natural se da cuenta y de que hay veces que si queremos dedicarnos a algo, lo hablamos antes de empezar a grabar, si un chaval quiere ser futbolista profesional o bailarín, pues tendrá que ejercer un Saturno sano. De hecho, los deportes es una de las mejores maneras para aprender la relación sana con Saturno. Y esto yo, por ejemplo, lo viví mucho en Estados Unidos, porque en Estados Ujú. Unidos estuve 2 años en un instituto y cuando tenías problemas con alguno de los estudiantes porque se portaba mal, lo típico, ¿no? De, Sí. de esa edad,
lo que funcionaba de una manera, pero mágica y milagrosa, era hablar con su coach, si eran deportistas, Sí, porque respetaban de una manera increíble al coach, entonces te decía, no te preocupes, que mañana viene nuevo. Y al día siguiente, porque, claro, simplemente si le dicen, pues no vas a jugar a algo que realmente te apasiona hasta que te comportes bien, ¿no? Era como, no es ese chantaje, ¿no? Pero es decir, si quieres dedicarte a esto, tienes que también ser íntegro y respetar a las personas en tu vida diaria, ¿no? Entonces, el deporte es, y realmente la mejor manera de crear un Saturno sano es lo que hablábamos también antes de grabar. Si un niño, un adolescente, un joven tiene un interés concreto, bailar, tocar el piano, la música también es una manera muy sana de aprender Saturno, porque todos los días necesitas practicar. práctica. Entonces, apuntar a los primero, a ayudarles y acompañarles a que descubran qué es lo que les apasiona. No obligarles a, te vas a apuntar a clases de esto y de esto y de aquello y del otro. Y al final el niño lo que está es reventado de estar en 8.500 extraescolares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te apasiona? Y ponte con ello. Y dedícale tiempo, ¿no? Entonces, aunque después lo mismo ni siquiera te dediques a ello profesionalmente, da igual, te ha Bueno, enseñado una disciplina sana a la hora de querer traer cosas a la luz, ¿no? Y entonces entender que nuestra energía es sagrada y que si nos dispersamos, a ver, si tenemos un niño con mucho Géminis, apúntala. Claro, sí, sí, ahí es sí, donde entra la claro, carta natal. Ahí es donde entra, si tenemos un niño, exacto. Eso hay que verlo porque, claro, que mm, cada año le apetezca hacer algo diferente, claro, no va a servir decirle, oye, focalízate en una cosa. ¿no? No, no me puedo focalizar en una cosa Claro, porque mi Saturno no está en Capricornio, mi Saturno está en Géminis, claro. Entonces también que ahí tiene es ver mucho la Géminis, carta ¿eh? natal, exactamente, ¿no? O ver la carta natal y ver si una persona tiene, por ejemplo, esto pasa mucho con Géminis Aries. No han venido a mantener algo durante mucho tiempo, han venido a iniciar cosas. Claro, Inician y la dejan, la inician y la dejan. Entonces, si se les juzga por eso, no estamos realmente honrando su energía natural, ¿no? Entonces es claro. verdad que existen personas que su energía natural es dedicarse a 1.500 cosas a la vez. Exacto, exacto. Entonces, por eso es tan interesante ver en la carta natal, primero validar la energía que hay en la carta. No hay una sola manera de ser Saturno, que mentalmente quizás estamos más acostumbrados a ver pues el ejecutivo de éxito, tal, que eso es solo una forma, digamos, ¿no? Hay muchísimo más amplio. ¿No? Y claro, Saturno ya solo empezando por los 12 signos, y cada uno con su elemento y cada uno con su trabajo y su potencial para ser experto de una energía, ¿no? De más de tierra o más de fuego, y eso se va a manifestar con una forma, de una manera concreta, que eso pues ya depende de toda la carta, depende de el proceso luego natural del niño, de lo que va a ser su vida, ¿no? Pero saber que ese Saturno tiene una energía que no es la que pensamos que tiene que ser, pues eso libera mucho y ya no estamos, digamos, haciendo de los padres, ¿no? O los educadores, no estamos ahí con la figura de un Saturno rígido que dice, no, hay que hacer las cosas así, 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 sino que ampliamos la mirada y sostenemos el desarrollo del Saturno, del niño, de la niña que tenemos, ¿no? Que ya se va a ir, ya va a ir construyendo, ya se va a ir, o sea, unas líneas son necesarias, ¿no? Por eso, bueno, por algo somos los, digamos, los adultos o los padres que acompañamos a los niños, ¿no? Y a los adolescentes, pero yo creo que hay que ampliar mucho la mirada en ese aspecto y por eso está muy bien, ¿no? Todo lo que estás contando de resignificar a Saturno y verlo de otra manera y validar mucho
Claro, es que al final es que vamos a tener que ser amigos de Saturno, Sí, 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 sí. amigos de Saturno. Claro, es que es la manera de traer, y esto conecta mucho con la era de Acuario, ¿no? El realmente, bueno, primero saber que la era de Acuario no tiene nada que ver con el signo de Acuario, tiene que ver con la constelación de Acuario entrando en Aries, ¿no? Y que es un proceso de 2000 años, pero que realmente no es el signo de Acuario en sí, simplemente un apunte, ¿no? También de que astrológicamente estamos hablando de ciclos que son 20 años, 2000 años, hay un ciclo de 26.000 años que también está moviéndose al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, eh, cuando pensamos muy a gran escala, nos vamos, ¿no? Y entonces con Saturno volvemos y realmente a mí siempre me ha apasionado mucho la educación superior porque pienso que en esa enseñanza a adultos, esos son los que van a ser docentes de la nueva generación. Entonces, evidentemente, el hacer cambios en educación infantil y primaria y en casa, en cada familia es esencial, pero hacer cambios también a nivel ya, desde los adultos que ya somos, también es esencial porque eso realmente es lo que va a hacer que cada vez haya más docentes desde otra mirada, ¿no? Que acompañen a esos niños desde otro lugar. Entonces, lo hablábamos también antes de empezar a grabar, ¿no? De cómo estamos en una revolución que la astrología puede llegar a ser parte de cada colegio y de cada institución, porque al final se relaciona mucho con Acuario, ¿no? Y la astrología, y con Urano, etcétera. Pero también hay una parte astrológica muy saturnina de mirar hacia atrás. Y no mirar hacia atrás solamente hacia el inicio del patriarcado, sino tener una mirada de mucho más atrás. La astrología también es una sabiduría ancestral que se ha transmitido a través de miles de años y que cuando participamos en ese lenguaje estamos haciendo realidad un futuro antiguo, ¿no? Es como un futuro ancestral. Estamos reclamando un lugar en el que ya hemos estado desde otro sitio, ¿no? Entonces me parece que también entender que hay una astrología, que por eso para mí con la astrología es muy importante honrar el tiempo que exige encarnar el lenguaje astrológico, porque eh, una cosa es aprender desde la mente y hacer 1500 cursos y otra cosa es respirar astrología. Entonces, la astrología es un lenguaje que está vivo y que es parte de cada ser humano. Entonces, cada ser humano, su carta natal no es solo un papelito donde tú miras símbolos. La carta natal respira a través de ese ser humano. Entonces, es muy importante acercarnos al poder de la carta natal con integridad, responsabilidad, y son también palabras muy saturninas, ¿no? Es Sí, decir, es. dedicación, devoción, porque cuando tienes una carta natal, la persona no es consciente, pero cuando le estás leyendo la carta natal a alguien, le estás leyendo el alma. Entonces, hay veces que, a mí me han dicho muchas veces que salen de una carta natal llorando, o sea, vamos a dejar también ese lenguaje limitador, de juicio, de crítica, de, ay, es que como tienes esto aquí, pues ya nunca vas a tener dinero. No, no, de sentencias, ¿no? Sentencias astrológicas, no, no. Yo- Exacto, ahí también hay un Saturno que hay que Cuidado, rectificar. sí, sí, desde luego. Totalmente, entonces me parece muy importante porque imagínate el peligro que puede tener eso con niños pequeños, que desde niño pequeño te digan, tu hijo nunca va a... Perdona. No, 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 no. Esto es, Entonces es no, algo que eso es siempre nos puede terrorismo ahí. astrológico. Esto es Exacto. terrorismo astrológico, no, no. Claro, es desde una responsabilidad, porque es verdad que cuando tienes una consulta, em, tú lo ves, la persona se está creando un vínculo, la persona se está abriendo a recibir una información, y también hay
entre los dos pues se crea una sinergia, ¿no? Cuando haces la lectura. Y claro, tienes que ir con mucho cuidado, aparte de que tú no sabes, no puedes decir lo que te va a pasar, que ese no es el tema. Es un lenguaje para mí realmente para entenderse mejor, realmente para conectar con lugares que están quizás más en sombra, que tú pues no has llegado ahí, que sí que intuyes y a través de la carta pues es como poner un poco de luz, ¿no? Cuando te dicen, pues ¿dónde tienes a la luna? Que es mal aspectada, lo que sea, y ahí te dan una información pues que te puede ayudar y que te hace un clic, porque tú ya sabes. Tú ya sabes qué pasa con tu luna, lo que pasa es que a veces está la información un poco liada, ¿no? Entonces ahí cuando tú puedes ayudar en este sentido, es muy importante que no solamente qué dices, sobre todo es cómo lo dices. Porque si no estás haciendo de Saturno malo con la otra persona, ¿no? Le estás diciendo que no, yo soy la autoridad y yo te voy a decir cómo eres y qué te va a suceder y no se trata de eso, ¿no? Sino todo lo contrario. Es un acompañamiento y es acompañar a poner luz y luego el trabajo lo tiene la persona, ¿no? Evidentemente, pero a veces son esas cosas que te hacen ting y que te despiertan algo y vas tirando del hilo y luego tú haces el trabajo, ¿no? Pero eh, por eso hay que ir con sumo respeto y con mucha entereza, yo creo, y mucha honestidad, Sí, cuando, sobre todo también con niños. No, claro. mm, no, Que con no hay niños, que hablar de, uy, y del futuro y en el futuro y tal. No es bueno. Mira, no. solo con la luna, cómo funciona la luna, por ejemplo, ya es más que suficiente, por decirlo así, ¿no? Solo para tener unas notas y unas pinceladas de cómo funciona el mecanismo de la luna. Eso ya da una información impresionante a los padres de, ok, para entender esto, ¿no? Luego tú te conectas con tu intuición, que de eso se trata, ¿no? Pero tener esas pinceladas de información te ayudan para poder gestionar lo que está ocurriendo en ese momento, porque al final es importante estar en el presente, porque ahí es donde vas a poder resignificar a Saturno y donde vas a poder resignificar eh, temas de tu carta que están ahí, que sientes que hay algo que no está funcionando. Pues es en el presente que lo puedes cambiar, no en el futuro. Pues en el tránsito de tal, dentro de 10 años, bueno, pues yo no estoy dentro de 10 años, estoy ahora, ¿qué puedo hacer ahora, no? Sí. ¿Qué está sucediendo ahora en mí? Mm, Yo creo que el futuro nos ayuda a tener esa visión a largo plazo para saber cuál es la acción que nos toca hoy, ¿no? ujú, Entonces, como, porque eso también es como muy saturnino, capricorniano, en el sentido de decir, vale, estamos creando algo de aquí a 20 años, ¿cuál es el paso que me toca ahora, ¿no? ujú. Pero cuando hablamos de niños, y por eso quería traer a colación esa parte saturnina también, ¿no? Es decir, la propia astrología necesita una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, de volver a una forma más orgánica, de no estigmatizar a las personas, ¿no? Por ejemplo, en astrología chamánica no se usan las dignidades esenciales y yo soy muy feliz de no usarlas. O sea, para mí las 12 lunas, me las conozco, o sea, me las conozco, entiendo cuál es el sentido y decido no usarlas, porque entonces eso es muy saturnino, no es, es como muy a lo Picasso, ¿no? Es decir, antes de romper las normas necesitas conocerlas, ¿no? Entonces tú aprendes a la maestría de la astrología y dices, no, claro, mi profe tampoco las usa, ¿no? En astrología chamánica. Entonces, las 12 lunas son igualmente maravillosas a la hora de expresar tu emocionalidad. Y decirle a un niño, por ejemplo, alguien me lee la carta natal a mí con mi luna en Capricornio, con una T cuadrada a todo y es como, esta niña, por favor, no tiene ¿Qué te va a emociones. decir? Claro. No.
No, no es así. Mi luna es un superpoder realmente, ¿no? Una capacidad de ser muy sólida y de contener procesos muy profundos. Y una persona se puede estar desmoronando enfrente mía, que yo voy a estar en mi Lo sitio. puedes sostener, Lo claro. puedo sostener, cosa que, por ejemplo, una persona con una luna en cáncer, que es supuestamente saldada, tal, que está en su casa, ¿no? Le va a costar mucho más trabajo que a mí. Entonces, depende de para qué una luna en Escorpio. ¿Cómo vamos a estigmatizar a un niño porque tenga luna en Escorpio o con Plutón? Y ya le decimos que es que su vida emocional va a ser todo una catástrofe No, no, abismal. claro, Eso es muy importante, darle una vuelta a Saturnina a esa integridad, ¿no? Es decir, que cada carta natal es un portal infinito de posibilidad y que te marca cuál es tu camino para tu desarrollo evolutivo. Entonces, en los niños eso está en semilla y esa semilla va creciendo y es muy importante que ese niño, adolescente, joven, adulto, vaya tomando sus propias decisiones, ¿no? Y vaya viendo y reflexionando a través de los tránsitos cuál es su autoridad interna y su vida la va a tener que vivir también. claro. Entonces, los padres no pueden evitarle si vemos que a nuestro hijo le está llegando un tránsito complejo, ese niño tiene que vivir eso. Y simplemente le podemos sostener. Entonces, Eso es Saturno, ¿no? Saturno eso es Saturno. sostiene. Entonces, también hay un trabajo ahí de desapego muy grande pues de los padres, ¿no? Cuando tú dices, cuando hay, va a tener un tránsito de Saturno encima de su luna. Ay, 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 ¿qué pasa? Bueno, pues no pasa nada, hay que sostenerlo y también es un espejo de, bueno, ¿qué pasa con la luna, ¿no? Que es la mamá de este niño, de esta niña? Que está reflejando un tránsito de Saturno. Bueno, pues quizás ahí hay un proceso de también de reevaluar el propio Saturno, ¿no? Que hay unos cambios también, o quizás en, en temas de en las reglas, por ejemplo, en casa, o las normas, hay un cambio de sistema, de cosas que ya no funcionan y que hay que reevaluar y cambiar y reestructurar, Ujú. por ejemplo, para que haya un proceso, para ayudar al proceso de maduración del niño, pero también de la familia, ¿no? Entonces, porque también la cosa va junta. Cuando hay, los hijos tienen un tránsito, sí es el hijo el que tiene el tránsito, pero como también forma parte de un sistema, de una familia, también es un reflejo de cosas que están pasando en la familia. Entonces, es muy interesante ver en qué nos está tocando a nosotros, ¿no? Para poder justamente sostener, no para a ver qué hago para que no suceda, ¿no? Sino para poder sostener y acompañar este momento. Sí. Y además, y con esto yo creo que es muy interesante cerrar, ¿no? Que cada persona tiene su Saturno. Entonces, tus hijos tienen su Saturno y necesitan hacer las paces con él y no podemos hacerlo por ellos, ¿no? Y esto ha sido una enseñanza mía a nivel personal, ¿no? Es decir, yo tengo un Saturno tan fuerte que hay veces que quiero ser responsable de toda la gente a la que acompaño y es algo que me tengo que recordar una y otra vez. Es decir, yo con el mío llevo bastante. No le voy a hacer, entonces, soltar, no dictarle a otra persona qué, porque esto hay veces que nos pasa a los astrólogos y es muy importante soltar, ¿no? Que te dicen, ay, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso eres tú, o sea, tú tienes tu Saturno, tus decisiones las vas a tomar tú, no la puede tomar un astrólogo por ti. Claro. No me puedes dar tu autoridad a la hora de leerte. Yo te puedo servir de espejo, entonces... em, hay muchos astrólogos haciendo de Saturnos por la vida, ¿no? Y diciéndole a otra persona, al final es como la autoridad nace dentro. Y es muy importante que cada persona tiene su Saturno y tus niños necesitan hacerse cargo y amigos de su propio Saturno, de su propio Plutón, de su propio Neptuno, no todos los transpersonales también. Entonces, tienen que vivir su vida. Ujú. Y lo sostenemos Sí, para sí, que exacto. hagan, Hay que bueno, sostenerlo. Bueno, antes de los transpersonales también están pues todos los personales que son los que tienen que ir ahí claro, floreciendo, ¿no? claro. Pero es verdad que acompañar a que no sea algo rígido, sino que realmente haya
un acompañamiento más, Orgánico. más orgánico. Es lo que iba a decir, más orgánico, porque realmente el desarrollo en realidad es muy orgánico. Entonces, ser conscientes de cómo funcionan los ciclos planetarios nos da muchísima información de qué necesita el niño, ¿no? En qué momento del ciclo está. Y eso nos ayuda no a usar la astrología como un mecanismo de control, que ahí ya nos estaríamos liando, ¿no? Sino como un lenguaje que nos ayuda a acompañar estos ritmos más orgánicos de los niños, pero también de ser más conscientes de los nuestros, de cómo funcionamos, porque nuestra carta siempre está en evolución. Somos adultos, pero no es que se queda cristalizada la información y no pueda evolucionar, que sería muy Saturno, pensar que se queda todo ahí cristalizado y no hay un avance. No, esto sigue evolucionando. Entonces es hacerse cargo de esa parte, ¿no? Sí, ay, y claro, ya me imagino que ya del tiempo ya vamos terminando, ¿no? Pero al Sí, decir eso sí que quería decir que trayéndolo al ciclo presente y con lo que has mencionado, que en el ciclo en el que estamos ahora de la de Júpiter y Saturno, es ya para el resto de nuestra vida van a ser en aire, no vamos a vivir en otro elemento. ajá. Porque son 200 años, ¿no? Entonces, como no creo que nadie viva más, aunque quién sabe, ¿no? No sabemos, pero bueno, por ahora orgánicamente no vamos a vivir todo el Saturno-Júpiter en otros elementos, ¿no? Ya a partir de ahora van a ser todos en aire. En aire. Estamos ahora mismo, se inició en Acuario, con lo cual ahora la llamada es para cada ser humano, no solamente los niños, sino los adultos, que abracemos esa zona de genialidad acuariana. Acuario es el genio del zodiaco, es el innovador, es el revolucionario. Entonces, ahora mismo la vida nos pide que revolucionemos nuestra vida, que lo que nos servía antes ya no nos sirve. Y yo creo que las personas que se resistan más lo van a pasar peor en los próximos años. Y mira que no me gusta predecir ni nada de eso, ¿no? Pero es como que se ve tan claro, es decir, el cielo nos pide ser valientes, el cielo nos pide ser auténticos, tenemos ahora mismo el nodo norte en Aries, progresivamente los planetas van a ir pasando, todos los transpersonales también a aire, fuego, y todo lo que hemos estado gestando estos años, la vida en el 2026 sobre todo nos va a pedir mucho cuál es qué aportas al colectivo. O sea, vamos a dejar, Adelante, ahí con claro, todas. Sí, adelante, sí, es con como todas. no quejarnos de lo que no funciona, que además es que esto es muy español y lo siento del alma, ¿no? Pero es como, ay, esto no funciona, no, que lo criticamos, pero ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, esa energía de Marte, en este caso, no es decir, tomar acción, en lugar de prestar atención a lo que no funciona y a lo que no podemos hacer nada, tomar nuestro Saturno, tomar nuestro Marte y tomar acción por esa esfera en la que nosotros sí podemos tomar acción. Entonces, para algunas personas, Sofía, por ejemplo, hacer este congreso es parte de tomar acción hacia tu Dharma y lo que has venido tú a ofrecer, ¿no? Es decir, cada persona tiene una llamada y le dedicamos nuestra energía a traer una nueva realidad. Y yo creo que esa parte es muy importante que lo hagamos los adultos, Ujú. porque somos los que estamos creando ahora mismo ese legado, ¿no? Entonces, Así es, ¿qué así estamos es. creando? Ujú. Mm, Para luego poder transmitirlo de una manera natural, ¿no? Como ejemplo. Mm. sí. Y que sea un poco pues como plantar un frutal, ¿no? Eh, y luego ya veremos qué sale pues en la siguiente generación, quizás, nunca sabes, ¿no? Yo creo que vamos a ver los resultados más rápidos que un Puede frutal. ser, bueno, claro, en la era de Acuario, sí, el ritmo no Exacto, va a ser, porque no va a es ser a lo Tauro, va a ser cuántico ya, puede, sí, exacto, sí. porque en estos últimos años sí que hemos estado trabajando en las raíces del frutal, pero desde el 2025-2026, sobre todo, tenemos como esta bisagra hasta el 2026, pero en el 2026 es que está Neptuno en Aries, Saturno en Aries, Urano en Géminis, En Géminis, Júpiter en Leo, Plutón en Acuario. sí, sí.
O sea, vamos a ver los resultados de lo que estamos Sí, haciendo sí. ahora. Entonces, ese Saturno en Bici ahora mismo sí se está tomando su tiempo. Júpiter en Tauro lo estás sintiendo en el cuerpo, pero cuando ya empiecen a pasar a fuego y aire, vamos a empezar Sí, a ahí se ver va a acelerar, ahí se va a acelerar. totalmente. Entonces, sí Sí, que sí. los frutales van a crecer en meses. Bueno, son frutales atómicos, ¿no? Tiran ahí. Tienen una energía que no veas. Totalmente. Muy Bueno, bien, pues un Mar. placer absoluto, de verdad, y muchas gracias por organizarlo, porque sé todo lo que mueve, ¿no? Organizar este tipo de cosas mueve muchas cosas internas y me Ha da mucho sido. placer, ¿no? El verte sosteniendo el espacio, porque además los congresos también es sostener espacio para esas transformaciones colectivas, así que muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias a ti, Mar, que además me encanta tu mirada. Yo he hecho el curso contigo, bueno, hice, y me encantó como, me encanta tu manera de transmitir, la visión que tienes. Tienes un Saturno muy bien Muy puesto, bien plantado. muy bien plantado, Me ha y la costado. verdad que es muy inspirador, ¿no? Para cuando tienes que trabajar esta energía, ver la energía fuera y además de una manera también pues muy dinámica y con alegría, ¿no? Y con entusiasmo. La verdad que me encanta. Gracias por responder a la llamada y nada, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo para todos los que están escuchando, que de verdad que es momento de traer ese cambio y como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ujú. Muy bien, pues con estas palabras finalizamos. Muchas gracias, Mar.